Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es teorema del triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Y teorema del triángulo isósceles y vamos a ocupar el método directo para aplicar el teorema del triángulo isósceles. ¿Qué pasos vamos a seguir? Primero vamos a identificar y a enunciar la condición o condiciones dadas en la hipótesis. Quiere decir que vamos a hacer una hipótesis en primer lugar. Vamos a determinar una tesis, vamos a usar definiciones, postulados, teoremas probados, teoremas utilizados anteriormente que nos ayuden a conducir al cumplimiento de la hipótesis. Y por último, vamos a afirmar el resultado como conclusión. Ojo, aquí nos pueden salir dos cosas, ¿verdad? O nos pueden salir que sí es cierto, o sea, sí es cierta la tesis y la hipótesis, o no, no es cierta la hipótesis, no es cierta la tesis. Pero eso lo vamos a hacer aquí. En este paso 3 es lo más importante, porque aquí es donde vamos a ocupar todo lo que ya hemos visto. Ahora, esto también es importante porque usted debe de definir bien la hipótesis y debe de determinar bien la tesis. Esto pues ya usted, en base a los resultados, usted va a decir, no, mire, no es cierto, no es un triángulo isósceles, LQQD. Sí, sí es cierto, es un triángulo isósceles, LQQD. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Número 1. Nos dicen, miren, demuestre que en todo triángulo isósceles se cumple que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Ok, vamos a hacer un triángulo isósceles, ¿ya? Vamos a hacer un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede decir, mister, es un triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo porque aquí hay 90 grados, pero nosotros lo vamos a ver como un triángulo isósceles. ¿En qué sentido? En el sentido, ya, en el sentido de que este lado y este lado son iguales, ¿ya? Porque aquí vamos a tener A, B y C. Entonces, vamos a tener, y vamos a tener los ángulos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el ángulo, que el lado AC es igual al lado BC, aunque el triángulo, bueno, no aparentemente, es un triángulo rectángulo, pero lo vamos a tomar como un triángulo isósceles, que estos dos lados son iguales. Entonces vamos a hacer la hipótesis. Ok, vamos a plantear la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Ok, que el lado AC es congruente con el lado BC. El lado AC es congruente con el lado BC. Quiere decir que son iguales. Y vamos a plantear la tesis. ¿Cuál es la tesis que queremos probar? Es lo que nos pide el problema. En el problema nos dice demostrar que en todo triángulo isósceles se cumple que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Si estos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Entonces, esa es la tesis que vamos a probar. ¿Cuál es la tesis? Que el ángulo A es congruente con el ángulo B. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una construcción auxiliar y vamos a usar una bisectriz. Se recuerda de la bisectriz, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que la bisectriz partía por la mitad cualquier triángulo. Entonces vamos a usar una construcción auxiliar D, ¿ya? Y tenemos dos triángulos. Entonces vamos a seguir deduciendo que el ángulo ACD es congruente con el ángulo CDB. Es congruente con el ángulo CDB. ¿Ya? Entonces, en el caso de los segmentos de recta, CD es congruente con CD. ¿Por qué? Era lo que les explicaba en una clase anterior, que aquí habíamos puesto afirmación, justificación. Es como que usted parta los dos triángulos. O sea,
si usted parte los dos triángulos, va a tener el triángulo ACD y abajo va a tener el triángulo CDB. Y este lado es congruente con este lado porque es el mismo. Entonces no lo puede decir, no, mire, no son congruentes, mister. No, son congruentes porque es el mismo lado. Ah, entonces plantea también que el lado CD es congruente con el lado CD. Se le hacen dos triángulos porque los parte por la mitad, pero este lado es exactamente el mismo. Entonces, el ángulo CAD es congruente con el ángulo CDB, ¿ya? Por lo tanto, si son congruentes los ángulos y los lados son congruentes, quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, el triángulo ACD, ACD es congruente con el triángulo CDB. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, o sea, son iguales, quiere decir entonces que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Ok, y aquí está aprobada la tesis. ¿Y qué le vamos a agregar? LQQD, lo que queda demostrado. ¿Cuál fue la hipótesis? Que estos dos lados son iguales. La tesis, que los dos ángulos son iguales. La otra tesis, nos auxiliamos de una bisectriz, tenemos dos triángulos y decimos que el ángulo ACD es congruente con el ángulo CDB. ¿Por qué? Porque si partimos los dos triángulos, el lado CD es igual al lado CD. Por lo tanto, el triángulo ACD es igual al ángulo CDB y entonces los ángulos A y los ángulos B son congruentes, lo que queda demostrado. Si este lado no fuera igual, no fueran congruentes, porque estos ángulos no tendrían que ser iguales. Ojo, mucho ojo cuando usamos la bisectriz. Acuérdese que la bisectriz parte por la mitad a cualquier ángulo. ¿De acuerdo, chicos? Ok, la clase la tiene que copiar en el cuaderno. El video véalo las veces que quiera, páuselo las veces que quiera. No se preocupe que en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de mate.